Bienvenidos a la sesión del mes de octubre del Laboratorio Abierto sobre Archivo. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Gerardo Sierra, quien va a presentar los corpus paralelos de las lenguas mexicanas. Agradezco muchísimo al doctor Gerardo por habernos hecho un espacio, ya que está en año sabático y está bastante ocupado y con un desfase de varias horas, 8 horas de desfase. Entonces, pues particularmente muchas gracias porque sé que está haciendo un esfuerzo para poder platicar con nosotros. Y pues bueno, quienes nos están viendo en streaming ya saben que por favor nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios, ya sea en el Facebook del Centro Multimedia o en el del Laboratorio Abierto sobre Archivo. Voy a presentar al doctor Gerardo. Es ingeniero civil y maestro en lingüística hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en lingüística computacional por la actual Universidad de Manchester. En 1999, con el apoyo de las autoridades del Instituto de Ingeniería de la UNAM, forma el Grupo de Ingeniería Lingüística, cuyo objetivo principal es abarcar las tecnologías del lenguaje desde varias perspectivas teóricas y aplicadas. Actualmente es investigador titular B, parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con distintos cargos y nombramientos, entre los que sobresale jefe y fundador del Grupo de Ingeniería Lingüística, miembro de la mesa directiva y fundador de la Asociación Mexicana para el Procesamiento del Lenguaje Natural, AMPLN. Miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y miembro del Honorable Consejo Universitario de la UNAM. Ha sido responsable de proyectos patrocinados continuos en tecnología del lenguaje, entre los que incluye para la Comisión Nacional de Seguridad o Empresas de Salud y de Análisis de Medios Masivos de Información. Ha publicado 3 libros y más de 100 artículos en revistas, capítulos de libros y artículos arbitrados de congresos. Antes de dar paso a la conversación del doctor Gerardo, me gustaría un poco contextualizar la invitación al Laboratorio Abierto sobre Archivo. Y es que me parece que una de las conversaciones que siempre están como un poco ocultas y que no se abordan a fondo es todo el proceso del lenguaje, cómo enlazamos archivos, que si bien no es la tarea necesariamente del doctor Gerardo, sí creo que hay que hacer un análisis profundo cuando pensamos en cómo taxonomizamos, cómo hacemos relaciones, en este caso, qué papel juegan las gramáticas, qué papel juega el uso mismo del lenguaje, es decir, ya hemos discutido en el pasado que una cuestión es la oralidad y otra cuestión es la escritura. ¿Qué pasa cuando hacemos sistematizaciones, por ejemplo, para machine learning? Entonces, en este sentido, sí creo que es bien importante pensar, por ejemplo, cómo almacenamos las lenguas ahora que hay tantos proyectos sobre rescatar algunas de las lenguas indígenas, cómo se construyen estos corpus, con qué software, en qué hardware, cuál es la relación entre estas 3 cosas. Y pues bueno, es muy interesante la formación del doctor Gerardo, porque si bien viene de la ingeniería, entra la lingüística y creo que esto es un paso donde a lo mejor el doctor nos contará un poquito cómo ha sido su paso. Y justo que creo que ahí es importante ver cómo se materializan cosas donde no necesariamente aprendemos a utilizar el hardware, sino que vamos transformando el hardware en relación a nuestras propias necesidades de uso. Entonces, quizá es como muy apresurada la presentación, pero ya tendremos tiempo de platicar una vez que termine el doctor. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues más que nada, muchas gracias por pensar en mí, por pensar en lo que puedo aportar como miembro del grupo de Ingeniería Lingüística. Pues sí, trataré de contestar de alguna manera todas estas interrogantes que has planteado. Sé que son muchas, pero de alguna manera la misma presentación nos va a ir llevando a contestarlas. Entonces, creo que espero más bien dar lo más que se pueda para no solamente estas, sino todas las inquietudes que haya y mostrar la relación que existe entre
la lingüística, la informática, los archivos, los corpus, bueno, en fin, todo lo que has comentado. Entonces, pues muchísimas gracias, y bueno, pues con mucho gusto acepté la invitación. Sí, no es tan fácil. Son 7 horas de diferencia, no 8, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Son ya ahorita las 8 de la noche. Yo sé que normalmente empiezan a las 4 de la tarde, por eso fue mi petición de que empezáramos a la 1 de la tarde para que no fuera tan difícil para mí. Pero con muchísimo gusto, lo que pueda aportar, pues lo haré. No, será bastante seguramente. Lo escuchamos. Bueno, pues me gustaría compartir pantalla, donde voy a ir presentando share screen. Y ya, si no me equivoco, estoy presentando esta pantalla donde dice CPLM y Corpus Paralelo de Lenguas Mexicanas. ¿Sí estoy bien? No sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, estamos viendo la pantalla. Ok, pues perfecto. Pues realmente, un poco ampliando, tengo 20 años de un poco más de 20 años de haber formado el grupo de ingeniería lingüística, que luego lo vemos aquí del lado derecho. Y justamente, si nos fijan, me gusta mucho el logo porque podemos ver cómo entre la ingeniería y la lingüística tienen, en el término de ingeniería lingüística, tienen muchas cosas en común. Llegan a ser las mismas letras. Y las otras letras que son diferentes, al menos en cuanto al logo, estamos hablando de las cosas que son diferentes entre las dos áreas, son paralelas, se van yendo juntas, complementando una con la otra. Y de esta manera la ingeniería lingüística es esto, ¿no? Es el conocimiento lingüístico y es el aplicar este conocimiento lingüístico, el utilizar este conocimiento lingüístico para hacer desarrollos de la ingeniería. Recordemos que la ingeniería lo que pretende es optimizar los recursos para proporcionar a la población pues distintas cosas, ¿no? O sea, dependiendo del tipo de ingeniería que hablemos, si es ingeniería automotriz, aeronáutica, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería química, estamos haciendo servicios para la sociedad. Y en este caso, estos servicios es a través del lenguaje. Y este es el punto importante de la ingeniería lingüística. Estamos cumpliendo 20 años en el Instituto de Ingeniería, que por cierto está cumpliendo su 65 aniversario en este año. Y entonces, bueno, pues de alguna manera estamos festejando en conjunto, ¿no? Y entonces, nosotros estamos inmersos en el Instituto de Ingeniería y el Instituto de Ingeniería como tal es un instituto de investigación aplicada. Y por tanto, el grupo de ingeniería lingüística también hace investigación aplicada. Y dentro de estas aplicaciones voy a presentar un proyecto en particular, que es el Corpus Paralelo de Lenguas Mexicanas, o CPLM, como Una disculpa, tuvimos un problema con la transmisión, pero ya estamos de regreso. Una disculpa al doctor Gerardo. Y pues bueno, vamos a retomar. Sí, no hay ningún problema, estas fallas las tenemos normalmente, y más que ayer justamente hubo fallas severas en Facebook y en WhatsApp, que nos pasó a todos y estábamos hasta nerviosos, ¿no? Pues bueno, lo que comentaba, regresando, la ingeniería lingüística al final de cuentas es una simbiosis entre la ingeniería y la lingüística para hacer aplicaciones de computadoras, o sea, para las computadoras que tienen que ver con el lenguaje humano. Entonces,
desde que nos levantamos y ya estamos con el WhatsApp enviando un mensaje y nos está haciendo los cambios a veces nefastos, porque no lo configuramos adecuadamente y no nos fijamos, pero ahí hay ingeniería lingüística. Entonces, la ingeniería lingüística trata muchos problemas, no los vamos a ver, porque me he querido enfocar justamente a lo que hace el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del CENART, en la cuestión de los archivos. Y por esa razón pensé en el Corpus Paralelo de Lenguas Mexicanas, que es uno de los proyectos que se ha elaborado en el Grupo de Ingeniería Lingüística. Entonces, mi punto de partida es qué es un corpus como tal. He definido un corpus como una recopilación de un conjunto de materiales escritos y hablados, que es el primer aspecto importante, ¿no? En el sentido que no solamente es los textos que aparecen en las noticias, etcétera, sino también lo que se dice en el habla, lo que dice la gente, lo que se oye en el radio, etcétera. Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que nos interesan ambos tipos de materiales. Pero algo importante es que estos materiales deben ser elegidos, seleccionados cuidadosamente. No es solamente traer por traer, sino saber qué es lo que estamos trayendo. Y además hay que anotarlos. Anotarlos quiere decir etiquetarlos, quiere decir precisar dentro de los textos, dentro de este material, alguna información que nos es relevante. Y esta anotación sigue ciertas normas y criterios que hay que seguir cuidadosamente a fin de que podamos compartir, estandarizar, publicar, etcétera. Y el objetivo de los corpus es realizar análisis lingüísticos. O sea, como tal, ese es un corpus lingüístico. Es muy diferente, por ejemplo, a una biblioteca. Una biblioteca podrá ser un conjunto de materiales escritos, debidamente elegidos, tendrán ciertas normas, pero no son para hacer análisis lingüísticos como tal. Ya cuando realmente empezamos a sacar la información y empezamos a apreciar el tipo de información, es cuando estamos hablando como tal de un corpus lingüístico. Y otra diferencia con la biblioteca es que un corpus lingüístico normalmente se encuentra en soporte informático. ¿Por qué? Porque su contenido es muy extenso, puede ser buscado la información específica. ¿Y qué tan extenso es? Pues estamos hablando de millones de palabras. Hay corpus que tienen 100 millones de palabras, inclusive hay un corpus que es el Enten del Sketch Engine que tiene para el español más de 1,000 millones de palabras. Entonces, imagínense lo que se puede hacer con un corpus, o sea, lo que contiene un corpus. El corpus contiene los textos y de los textos vamos a sacar información. Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirven estos textos, no? Lo importante es que el corpus modela, es un modelo de la representación de la realidad lingüística. La comunidad, como habla, como escribe, pues estamos sacando un modelo de toda esta forma en que se habla o se escribe. Y es una base para mostrar el funcionamiento de una lengua natural. Es una base empírica, evidentemente, y bueno, otra cosa es que estadísticamente el corpus debe ser neutral, de tal manera que no debe ser tendencioso, no debemos traer únicamente textos que hablen sobre 3 temas y diciendo que con esto vamos a representar los distintos temas de una comunidad. Si vamos a hablar de textos que representen la ingeniería, por decir algo, y nada más vamos a hablar de ingeniería civil o ingeniería mecánica, pues estamos mal, porque la ingeniería es mucho más. Como lo decía, la ingeniería tenemos la ingeniería aeronáutica, la ingeniería automotriz, la ingeniería química, la mecatrónica, etcétera. Entonces, o la ingeniería lingüística. Entonces, en este sentido debemos tratar de conseguir, pues, toda la variedad
que es necesaria para poder pensar que estamos trayendo una muestra representativa de esa área. Y finalmente, otra cosa importante de los corpus es que sirven para hacer distintos tipos de análisis, los mismos documentos. Un documento nos puede servir hoy para ver el funcionamiento de una palabra o para ver una cuestión de sintaxis o para hacer detección de similitud semántica, etc. Realmente, cuando nosotros construimos un buen corpus, puede ser utilizable para muchísimas cosas y es por esta razón que la construcción de corpus debe ser debidamente normada para poder hacer toda la investigación lingüística que sea necesaria. ¿Para qué tantas cosas puede servir o qué tipo de investigación lingüística? Voy a dar nada más algunos ejemplos a fin de tener una idea de lo que se hace. Por ejemplo, para la enseñanza de la lengua, ¿no? Cuando estamos hablando de un corpus, o sea, cuando estamos hablando de la enseñanza del español para extranjeros, por decir algo. Aquí vemos una serie de concordancias y si ustedes se dan cuenta en la línea en medio, dice haya sido, ha oído, ha reparado, ha asumido, ha vislumbrado, han visto, etc. Entonces, si nosotros quitamos esta línea, entonces podemos decirle al alumno qué viene adentro. Es probable que todo el deseo de escapar, todo sea el deseo de escapar, ok. De la que ninguno de ustedes hablar. Tú podrías decir que es el mismo tipo de verbo, la misma, pues no, ahí ya estamos viendo, ya el alumno vería el tipo de verbo que tiene que poner en cada uno de los casos. Y bueno, es simplemente un ejemplo. En este sentido, el corpus es un material excelente para los profesores, pero también para los alumnos, porque muchas veces los alumnos tienen dudas y no saben realmente cómo se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues un alumno puede ir a un corpus, el corpus de la Real Academia, por ejemplo, y buscar una palabra y ver los distintos contextos en los que se utiliza y resolver sus problemas. Entonces, en este sentido, los corpus le ayudan, le facilitan mucho. Uno de los corpus que existen, por ejemplo, que es el Sketch Engine, nos puede mostrar entre dos palabras, entre casa con Z y casa con S, donde podemos ver que las dos son diferentes, no solamente porque se escriben diferentes, sino porque lo que hay alrededor de estas dos palabras es diferente. Entonces, podemos ver que la casa está relacionada, la casa de cazar con Z está relacionado con prohibir la caza, practicar la caza, permitir la caza de brujas, la caza furtiva, la caza de focas o de ballenas o de ardillas, o sea, de animales, que será muy diferente a la caza con S, que es el hogar, que se compra la casa, que se construye, que se limpia, que se alquila. Ya el tipo de verbo, el tipo de adjetivos, el tipo de complementos que hay alrededor de la palabra casa, ya sea con Z o con S, nos permite justamente encontrar las diferencias entre estas. Este es solamente un ejemplo para que se vea lo que se puede hacer cuando tenemos un corpus y queremos extraer una palabra en particular. Para la lexicografía, que es una de las áreas que yo trabajo mucho, que me gusta mucho, aquí tenemos una extracción diferente donde vemos en la parte central es una enfermedad que lo que hay del lado izquierdo es cuál es el término que dice que es un tipo de enfermedad y del lado derecho tenemos la definición. Por ejemplo, en lo primero leemos la anorexia nerviosa, es una enfermedad que usualmente ocurre en las jovencitas adolescentes, pero también. La polio.
La polio puede infectar al sistema nervioso central. Es una enfermedad que puede afectar. Vamos a ver, la toxoplasmosis es una enfermedad que produce un parásito que vive en la tierra. Estamos definiendo los términos que están del lado izquierdo con las definiciones que ocurren del lado derecho. Como a través de la identificación de los patrones, que en este caso es una enfermedad. Otra utilidad de los corpus, y ya otro tipo de corpus, son los corpus que sirven para la traducción, donde aquí tenemos la equivalencia entre la versión en inglés y la versión en español. Este es muy utilizado para los traductores. Específicamente lo que estoy mostrando aquí es una pantalla de Lingüe, y lo que estamos buscando es la palabra embarrassing, y estamos viendo cómo se traduce del lado derecho, que puede ser vergüenza, bochornoso, embarazoso o molesto, por ejemplo. Entonces, nos está dando la equivalencia. Este tipo de corpus es lo que se conoce como un corpus paralelo, porque tenemos la parte en inglés y su equivalente en español, que es exactamente el mismo texto, nada más que traducido. Entonces, un corpus paralelo, conocemos nosotros la historia de la piedra roseta. Aquí teníamos prácticamente tres lenguas: los jeroglíficos egipcios, la escritura demótica y el griego antiguo, y justamente fue posible entender los jeroglíficos egipcios al conocer cuando se conocían las otras dos lenguas. Se vio que era un corpus paralelo y entonces se pudo entender que al final de cuentas estos jeroglíficos egipcios, que no se sabía ni qué era lo que estaban diciendo, ya se podía de alguna manera entender, y que cada uno eran símbolos, y este fue lo que sirvió esta piedra roseta. Entonces, un corpus paralelo es un corpus sobre textos donde se tiene la traducción de un original a una o a otras lenguas. Aquí en la piedra roseta tenemos a dos lenguas. Un par de textos son paralelos si cubren justamente los mismos significados y se tienen las mismas funciones en las dos lenguas. O sea, se está queriendo decir exactamente lo mismo, nada más que con el equivalente a la otra lengua. El corpus paralelo es una fuente muy importante para que nos proporciona el léxico bilingüe o el léxico equivalente entre las distintas lenguas. Y es, por tanto, y ha sido muy valioso para lo que son las tecnologías del lenguaje, que es justamente lo que hace la ingeniería lingüística. La ingeniería lingüística, como tal, es utilizar tecnologías, la parte de la ingeniería, la parte de la computación, del modelado matemático, etcétera, para analizar el lenguaje y poder hacer distintas cosas. ¿Qué tantas cosas se puede hacer con un corpus paralelo, no? Entre las cosas que se han hecho y que hemos trabajado nosotros también, son, por ejemplo, sistemas de traducción automática estadística. Actualmente ya conocemos muchos sistemas, inclusive Google nos da una muy buena traducción entre dos lenguas, pues prácticamente con una rapidez inmediata, inclusive conforme vamos tecleando. Los corpus paralelos también sirven para no solamente traducir, sino para conocer términos nuevos, para adquirir, o sobre todo cuando estamos construyendo diccionarios bilingües y se trata de temáticas nuevas, entonces justamente nos permite entender el léxico, los neologismos, los términos que se están incorporando y cuáles son sus equivalentes. Los corpus paralelos, sin duda alguna, como ya lo he dicho, pues es utilísimo para los traductores humanos.
porque gracias a ello, bueno, pues les da un mayor punto de vista y mayor información para hacer sus traducciones. Y bueno, también otra cosa importante de los corpus paralelos dentro de las tecnologías del lenguaje, donde les he dicho, hay muchísimas aplicaciones. Una de las aplicaciones es lo que se conoce como recuperación de información. Esto es, yo estoy buscando dónde está el teatro X. Y lo sé decir en español, pero estoy en un lugar donde se habla ruso, y entonces justamente un corpus paralelo nos permite encontrar que el teatro se dice de esta manera y puedo llegar a hacer lo que es recuperación de información translingüe. Busco en una lengua y obtengo la información en otra lengua y luego hago la traducción automática para tenerla en mi propia lengua. Si bien la traducción automática funciona hoy en día mucho mejor de lo que se esperaba hace 50 años, que ya se quería abandonar la idea de trabajar con la traducción automática, pero hoy en día la traducción automática funciona bastante bien. Tenemos un problema muy serio, y ese problema es que la traducción automática ha funcionado bastante razonablemente bien cuando se habla de lenguas conocidas, inglés, francés, alemán, ruso, checo, etcétera, y conocidas entre comillas, o sea, más bien lo que se llama lenguas que tienen suficientes recursos, suficientes corpus. Cuando tenemos gran cantidad de texto, actualmente los temas de traducción automática trabajan mucho con Machine Learning, que era otra de las cosas que comentaba María. Entonces, justamente el aprendizaje automático permite con esta gran cantidad de textos hacer la traducción automática. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos suficientes corpus? Cuando no tenemos suficientes textos, que es lo que se conoce para lenguas de bajos recursos digitales. Y este es un grave problema, porque las tecnologías del lenguaje trabajan y funcionan muy bien para las lenguas que tienen gran cantidad de recursos, pero para lo que son las lenguas de bajos recursos, esto es, cuando no se tienen gran cantidad de textos que se puedan procesar, entonces ya nos metemos en otros problemas. El aprendizaje automático ya no nos sirve. Necesitamos hacer otro tipo de forma de resolverlo. Y entonces, por tanto, esto es un reto para las tecnologías del lenguaje. Cómo trabajar para lenguas de escasos recursos digitales. Y bueno, pues esto es lo que tenemos nosotros en México, que tenemos una gran diversidad de lenguas originarias, de lenguas indígenas nacionales. Justamente esto es lo que hace la riqueza de México, como también evidentemente lo hay en muchos otros países, pero en el caso particular de México tenemos una diversidad impresionante. Entonces, simplemente si hablamos de las lenguas indígenas, pues estamos hablando de que México cuenta con 11 millones de habitantes indígenas y bueno, pues están repartidos a lo largo y ancho de la República Mexicana y se hablan distintas lenguas. De hecho, aquí hay una diferencia entre la lengua, la familia y las variantes de las lenguas. Pongo un caso entre las lenguas y las variantes de las lenguas. Nosotros sabemos que el español pues es el mismo, ¿no? El español es español. Sin embargo, no es lo mismo el español de México que el español de España o el español de Argentina. Hay mucho léxico y hay mucha sintaxis y hay hasta fonéticamente es diferente, los sonidos son diferentes. Y entonces, pues es lo mismo que sucede con las lenguas indígenas. El náhuatl, podríamos decir, es náhuatl. Sin embargo, hay distintas variantes del náhuatl. Entonces, en total tenemos 364 variantes de lingüísticas. El náhuatl ya estamos hablando de distintas regiones. El náhuatl de Tlaxcala, el de Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, por esta razón,
en el grupo de ingeniería lingüística, con un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la convocatoria de investigación de fronteras de la ciencia en 2016, es decir, que empezamos en 2017, hicimos el proyecto intitulado Extracción léxica multilingüe para lenguas de escasos recursos y su aplicación a las lenguas mexicanas. Este proyecto, que prácticamente lo llevamos a cabo en el Instituto de Ingeniería, lo hicimos en colaboración con el Colegio de México, con el CENIDET, que es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Cuernavaca, y en la UNAM con la participación del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, y con el Instituto de Investigaciones Filológicas. El objetivo del proyecto era contribuir al desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, en general, enfocado a las lenguas mexicanas de escasos recursos digitales. Y está orientado a las tareas de extracción léxica multilingüe. Este era como el último objetivo. Pero también era profundizar en el estudio de estas áreas en términos de modelos de estas lenguas en términos de modelos de representación estadística. Para hacer este proyecto había varios objetivos específicos. No voy a mencionar todos. Recordemos que el objetivo al final de cuentas era la extracción léxica multilingüe. Pero el primer objetivo específico era justamente construir los corpus paralelos entre el español y las diferentes lenguas mexicanas. Para lo cual teníamos dos metas, que era la recopilación, anotación y alineamiento de textos, y el diseño y construcción de la interfaz. Entonces, esto es lo que voy a hablar hoy en particular sobre la extracción léxica bilingüe. Ya lo podríamos dejar para alguna otra ocasión. No nos da tiempo ahora para todo. Quiero enfocarme sobre todo para que veamos también la importancia de construir un corpus, las dificultades de construir un corpus, para entenderlo desde el contexto del archivo, ¿no? Entonces, el proceso de construcción de un corpus paralelo, sin entrar en detalles por límites de tiempo, tiene distintos pasos. En primer lugar, la recopilación bibliográfica. Aunque en lo posible tratamos de obtener documentos digitales, en muchos casos fueron impresos que tuvimos que digitalizar, ¿no? Entonces, conseguir la bibliografía. Había que establecer criterios. Perdón. Había que establecer criterios de cómo íbamos a hacer esta selección bibliográfica de los textos. Como no todos los textos eran en formato electrónico, o al menos no estaban en formato leíble por la computadora, en formato de texto, fue necesario digitalizar. Esta digitalización fue el segundo proceso, que ya lo mencionaré, pero la digitalización nos lleva a una serie de problemas que lo vamos a ver más que nada porque estamos hablando de lenguas indígenas, ya lo veremos. Fue necesario hacer corrección sobre lo que estaba digitalizado. Una vez que hicimos esta corrección y que ya teníamos el texto limpio, entonces ahora sí ya el siguiente paso fue alinear, esto es, tener una oración con la otra oración, y finalmente el último paso era hacer un sistema web donde pudiéramos capturar estos textos y visualizarlos como nosotros nos interesaba. Entonces, voy a hablar del primer paso, lo que es la recopilación. Por un lado, nos fuimos a las bibliotecas, sobre todo dentro de la UNAM teníamos la Biblioteca Nacional, lo cual nos permitía traer rápidamente una cantidad muy buena de libros, pero encontrábamos libros de diversos géneros, o sea, había géneros muy diversos, que los voy a mencionar ahorita, de distintos, desde los primeros textos que había
de la lengua originaria con el español, entonces estamos hablando de 500 años. Además, una variación dialectal y ortográfica impresionante. Y bueno, pues sabíamos que nos estábamos enfrentando a eso y lo tomamos con cuidado, pero dijimos, esto es lo que tenemos. No decidimos, en este caso, no hacer diferencia y solamente traer los que fueran de un cierto periodo o de un solo dialecto, sino que tratamos de traer el mayor material posible para nuestro corpus. Porque al final de cuentas, si nosotros construimos o anotamos bien nuestro corpus adecuadamente, podemos recuperar la información que queramos. Entonces, en este sentido, podríamos buscar textos de una variación específica, por decir algo, un periodo de tiempo y geográficamente alguna zona, etcétera. Entonces, por eso decidimos hacer una recopilación amplia. En algunos casos fue posible traer textos traídos de Internet, lo cual fue muy beneficioso porque ya nos podríamos decir que ya estábamos, ya no había que digitalizar, entre comillas, pero lo vamos a ver. Entonces, ¿qué documentos trajimos? Prácticamente el Corpus Paralelo de Lenguas Mexicanas nos dedicamos a a 6 grupos lingüísticos que corresponden a 3 familias, a la familia maya, otomangue y yutonagua. Este fue como el módulo nuclear. Del maya teníamos el maya yucateco y el chol. Hay que tomar en cuenta que en el maya yucateco ya teníamos 3 variantes, del chol 2 variantes encontramos. En la familia otomangue teníamos el mazateco, el mixteco y el otomí. El mazateco tiene 6 variantes, el mixteco 30 variantes, el otomí 5. No trajimos todas las variantes, pero bueno, sin embargo sí nos dedicamos a traer una buena cantidad de estos. Y de náhuatl teníamos 5 variantes. Aquí pongo a Xolotl, que es un corpus que ya habíamos trabajado, el corpus paralelo náhuatl español, que nos sirvió de base para este proyecto. De hecho, el náhuatl ya hicimos menos búsqueda, bueno, hicimos mayor búsqueda de la que ya teníamos, porque la Xolotl estaba concentrado en un periodo específico y para una variante, entonces nosotros aquí trajimos más. Este fue el módulo nuclear. Nuestro objetivo era llegar a las 45,000 palabras por cada uno de las variantes. Y bueno, pues creo que lo superamos, como pueden ver en los datos. En el caso del náhuatl, dado que ya teníamos una buena cantidad con Axolotl, pues llegamos a más de 200,000 palabras, más de 210,000 palabras. Y en todos los demás casos sí superamos las 45,000 palabras que nosotros pretendíamos. Por otro lado, teníamos lo que se llama un subcorpus de textos religiosos y políticos, que aquí más que nada lo hicimos por la disponibilidad y acceso que existía a estos textos paralelos en Internet. En los textos religiosos, prácticamente con el Instituto Lingüístico de Verano y con muchísimas otras organizaciones, pues ya hay páginas donde se tienen los textos para distintas lenguas y nosotros conseguimos para 32 lenguas mexicanas, trayendo al menos cada una de esas 32 lenguas una variante. En total, del Nuevo Testamento tuvimos 175,000 palabras y de los textos políticos prácticamente teníamos la Constitución Política y Conoce tu Constitución para 62 lenguas la Constitución Política, lo cual nos dio casi 69,000 palabras. Entonces, esta fue
fueron los textos que recopilamos. Les recuerdo que entonces nos fuimos a la biblioteca, a internet. No, también teníamos el himno nacional, ¿no? Ok. De todos estos textos anotamos una serie de datos que los voy a platicar un poco, bueno, voy a ahondar un poquito más adelante. El título en español, el título en la lengua originaria, quién fue el autor, traductor o asesor, la editorial, la clasificación, el año, número de páginas si es que hubiera, la lengua según, o sea, qué variante de lengua se tiene según el libro y qué variante de la lengua se tiene según la clasificación del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. No necesariamente coincidía. Ver de qué comunidad o localidad se estaba hablando, de qué municipio, el estado, y luego íbamos anotando en un registro si ya estaba escaneado, si ya se había pasado por el reconocedor óptico de caracteres, si ya se había alineado y algunas notas. Los textos que nosotros teníamos, entonces al final de cuentas, teníamos del módulo central 6 géneros diferentes, que es el género narrativo, que es el que cuenta con mayor cantidad de textos, donde tenemos cuentos, relatos tradicionales, narraciones cotidianas, que son la mayoría son dadas por la tradición oral que se da en cada comunidad, y ahí hay una gran variedad, ¿no? Teníamos textos poéticos, que ya aquí estamos hablando en verso, textos expositivos, que son de divulgación sobre temas generales o folletos relacionados sobre descripción de enfermedades o cultivos, textos históricos que están relacionados con la historia de los pueblos, historia en general, textos dramáticos, textos didácticos, sobre todo manuales de escritura, lectura y temas relacionados con la lengua. Y del subcorpus, bueno, recordemos, tenemos el Nuevo Testamento, las Constituciones y las leyes. Hay una cosa importante también entre estos dos tipos de textos, entre el módulo central o el módulo nuclear y este subcorpus de textos religiosos y políticos. Prácticamente las diferencias está uno a nivel de alineación. En el módulo nuclear, como tal, se alineó por oración, mientras que en el caso del Nuevo Testamento se alineó por versículos, y en el caso de la Constitución, por cada uno de los artículos. Ya venía alineado así, entonces era ni para qué trabajar doble. Porque el proceso de alinear, de identificar ya una vez que tenemos el texto, cuál oración corresponde a cuál oración, no es un trabajo fácil. Entonces, si ya lo teníamos en los textos religiosos y políticos, lo seguimos. Otra es el objetivo. Cada uno de ellos tiene un objetivo diferente. Mientras que unos tienen un lenguaje sencillo y claro, pues nos permite utilizar para la extracción léxica, que es los textos del módulo nuclear. Sin embargo, en el subcorpus prácticamente nosotros tenemos mucha terminología y muchos neologismos, lo cual es una herramienta útil para la traducción especializada. Y finalmente la elección de las lenguas que teníamos. Utilizamos, por un lado, en el módulo nuclear, pues considerando de traer las lenguas que ya habíamos decidido que de estas 3 familias y que eran las más interesantes, con una diversidad también en escritura, etcétera. En tanto, en el subcorpus de textos religiosos y políticos, pues prácticamente era porque era lo que estaba disponible y había que aprovechar esta información que ya estaba ahí. Ok, con estos criterios, entonces ya una vez que empezamos a conseguir el corpus, el siguiente paso fue la digitalización. La digitalización en cuanto a los textos que venían en formato impreso, bueno, pues había que digitalizarlos, que escanearlos.
y para ello hay que utilizar un reconocedor óptico de caracteres, lo que se conoce como OCR o Optical Character Recognition, que prácticamente lo que nos hace es el texto como tal, como bien, imagínense un texto que viene en un libro. Un texto que viene en un libro nosotros lo podemos leer, pero a la hora de pasarlo a la máquina, lo va a copiar la máquina como una imagen. Esa imagen, aunque nosotros sabemos que es texto, la computadora no lo sabe tan fácilmente. Hay que decirle, ok, esto es texto. Pero una vez que es texto, entonces tiene que identificar cada una de las figuritas que son caracteres para identificar qué tipo de letra es. Entonces, esto es justamente lo que hace el OCR. Convierte de una imagen o de un archivo PDF, lo convierte a texto, texto editable. El OCR no es sencillo, tuvimos que hacer un estudio de mercado sobre los distintos reconocedores ópticos de caracteres que existían, como el Google Drive, Avid Fine Reader y el OmniPage. Al final de cuentas, decidimos considerar o utilizar el Avid Fine Reader. Y bueno, pues uno de los problemas que tiene el OCR, pues es el problema de las grafías. Y aquí vemos en la figura los grafemas vocálicos propuestos para la lengua otomí, nada más. ¿Sí? Entonces vemos las distintas vocales y cómo están representadas. Y además, fíjense cómo distintos autores tienen distinta notación para estas mismas vocales. Entonces, como estamos trayendo textos de distintos autores o de distintas versiones, entonces realmente entender lo que, o sea, conocer estas grafías de las vocales para el otomí ya era un trabajo total. Entonces, teníamos que construir diccionarios de cada una de estas grafías. Al tener estos textos, imagínense, o sea, llegamos a tener varios problemas y por tanto tuvimos que hacer correcciones. Por ejemplo, en los textos en náhuatl, en otomí, pero entre los problemas había correcciones falsas. O sea, el OCR es un sistema que ya está entrenado, que tiene cierto entrenamiento para hacer su digitalización y dice, bueno, pues en lugar de 6 es una O acentuada, porque no puede ir un 6 entre una palabra. Ajá. Entonces, lo que hace el OCR es corregir automáticamente, pero muchas de estas correcciones son falsas, porque las combinaciones en algunas de las escrituras que se tienen de las lenguas indígenas, sí existen números inclusive, y además recordemos que las grafías son diferentes. Entonces nos llega a hacer correcciones equivocadas. No nos llega a reconocer algunas marcas fonéticas y tipográficas que el autor está utilizando. Y además, cuando en una misma página nosotros tenemos más de una lengua, entonces el OCR, pues ahora sí que se confunde, dice, bueno, mira, yo estaba leyendo, estaba más o menos suponiendo que estabas utilizando una lengua y ahora estás utilizando otra y se confunde. Entonces, aquí les voy a mostrar simplemente algunos ejemplos. En la parte izquierda, lo que nosotros tenemos es separación. Aquí podemos ver en la T, está separada por un espacio de lo que sigue adelante, o OC, ATEA, debiera estar junto y lo separa. Entonces, nos llega a separar, a juntar letras, a veces pensando en que pues, van juntas o que van separadas, o tiene otro tipo de correcciones. Por ejemplo, aquí no sé si nos alcanzamos a ver ITLA, que al final de cuentas lo acabó poniendo como IDA, porque a nosotros nos parece fácil, ¿no?, leerlo como ITLA, pero como la D de alguna manera se puede ver la conjunción de esta T con esta L, pues lo pone como IDA, como D. Aquí vemos un ejemplo
muy recurrente, ¿no? Que tuvimos, Chalco. Chalco nos lo tradujo o nos lo digitalizó como Chaleo. O Bartolomé, por ejemplo. Bartolomé, a pesar de que no estaba acentuado, a la hora de digitalizarlo, y como ya tenía Bartolomé acentuado de muchos años antes en su diccionario en español, entonces, es que le pone acento. Entonces, son ese tipo de errores que suceden a la hora de digitalizar. Errores por tipografía. Aquí vemos, por ejemplo, nació en 1800 y separado el 60. De hecho, el 1800, la S, pues no supo qué era, ¿sí? O sea, y si ustedes se dan cuenta, está chiquito, pero esa S, nosotros sabemos que es S, aunque viniera un signo de interrogación. Sí sabríamos, Doctor, pero la computadora no lo sabe. Entonces, lo único que doctor, dice es, sí, es que creo que usted piensa que nos está presentando la diapositiva, pero no la estamos viendo, lo estamos viendo usted. no me digan. ¿Y por qué no me dijeron Sí, desde el principio? es que ya entendimos sus ejemplos y ya. Ok, a ver, déjenme ver. Estoy aquí. Claro, no tengo que compartir pantalla. Ok. Perdón, pues es una pena que no lo haya sabido antes, pero bueno, pero creo que más o menos he sido claro, ¿no? Con todo. Sí, Bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos justamente, sí lo siguen viendo, ¿no? Tenemos la S que no viene suficientemente clara. El Y ya lo 60 vemos. está, ¿sí lo ven? ¿Sí? Sí, Ok, sí, sí lo ok. vemos. El 60 está separado. Y al estar separado, pues igual ese guión no sabe qué es lo que significa y la S, como viene un margen oscuro, entonces tampoco lo identifica. Entonces son el tipo de problemas en el que se enfrenta el reconocedor óptico de caracteres. Y bueno, aquí son simplemente algunas imágenes más de lo que se está mostrando, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el OME y abajo nos lo está poniendo ese OME como ORNE. Y esto lo vemos nosotros relativamente fácil, pero no es fácil distinguirlo eh, para el OCR. Porque el OCR prácticamente está entrenado, les recuerdo, está entrenado para una lengua. Para una lengua como el español sabe que la combinación de un cierto número de letras son comunes y otras no son comunes y por tanto las que son poco comunes no las va a reconocer si existe la posibilidad que sea más una común. Y además existen diccionarios, pero en el caso de las lenguas indígenas no existe ningún tipo de diccionario. O muchas veces hay una mala impresión en los textos y aquí vemos frijoles con pemuches y bueno, pues ya el frijoles, ahí la E, si ustedes se dan cuenta, si lo alcanzan a distinguir, ya las rayitas horizontales de la E no se distinguen muy claramente y por tanto ya no reconoce exactamente igual. Si este ya es un problema, imagínense cuando nosotros tenemos textos con imágenes. Entonces hay que decirle, mira, este es una imagen, esto no necesitas digitalizarlo, este es texto y además, fíjense bien, dentro del mismo texto tenemos una parte en la lengua originaria y la otra parte en español. Entonces, ya le está costando trabajo porque entonces dice, bueno, pues de qué lengua estamos hablando, ¿sí? Y para que lo vean más complicado, aquí hay un caso donde el OCR a la hora de identificar los textos, de identificar la parte del texto, pues nos está trayendo otras cosas, las mismas imágenes, los mismos dibujos nos los está trayendo como si fueran textos. Aquí vemos, por ejemplo, 41 en la parte, no sé de dónde sacó ese 41,
que supongo que es un poco con la, no sé, o sea, cómo se le ocurrió decir que eran ciertas palabras o números. Entonces, y además, fíjense, el fondo negro y las letras resaltadas en blanco o en amarillo, realmente para el OCR le cuesta mucho trabajo. Entonces, este trabajo fue muy laborioso para el grupo estar digitalizando y bueno, uno podría pensar, bueno, es más fácil digitalizar, es más fácil escribirlo a mano. Tampoco es tan fácil, pero bueno. Lo que hicimos fue tratar de optimizar. Entonces, por un lado, guardar las palabras en el diccionario para, dado que estábamos dedicándonos, por decir algo, exclusivamente a Otomí, entonces nada más nos dedicamos a Otomí, tenemos nuestro diccionario en Otomí y de esta manera tratamos de no tener errores en el futuro. Además, la experiencia o experticia de los alumnos que estaban capturando, muchos hablaban lenguas indígenas, entonces de esta manera para ellos era más fácil identificar estos errores y además, bueno, también el crear un alfabeto para que el OCR reconociera las distintas grafías con sus distintas variantes. Aquí les pongo otro ejemplo para el náhuatl, pero ya me salto esto. Ahora, el siguiente paso, ya una vez que digitalizamos, bueno, realmente me faltaría más lo que es la alineación de versículo o de oración con oración. Ahí lo que hicimos fue usar un programa automático, de hecho ya existe un programa automático conocido, el Gale Church, y nosotros lo adaptamos para nuestro caso, y bueno, ya logramos alinear. Ya una vez que estaba limpio, ya alineamos, y ahora sí, ya el siguiente paso era subirlo. Para esto, nosotros teníamos una plataforma llamada GECO, que es nuestro gestor de corpus. Este gestor de corpus ya lo habíamos construido previamente para lenguas o para corpus monolingües, pero no teníamos un gestor de corpus para corpus paralelos. En este sentido, creamos GECO 3. GECO 3 es nuestro gestor de corpus para corpus paralelos. Aquí en la parte superior les pongo la liga que es www.geco.unam.mx. Entonces, los corpus paralelos guardan una configuración diferente al caso de los corpus monolingües, porque aquí tenemos textos alineados. Entonces, por tanto, la configuración tenía que ser diferente. Y bueno, trabajamos en esta interfaz para subir los datos y finalmente ya tuvimos nuestro corpus paralelo de lenguas mexicanas. Veamos veamos el logo, vamos a detenernos un rato en el logo. Bueno, y la interfaz, si ustedes se dan cuenta que es la parte superior, el banner, pues tiene los tipos de los tejidos indígenas, pero el logo como tal consta de tres partes principales. En el centro está la vírgula que simboliza la palabra y los 11 puntitos, los 11 círculos se refieren a las 11 familias lingüísticas que hay en México. Esta vírgula está rodeada de 68 banderas. 68 triangulitos de distintos colores. Estas banderas nos representan las distintas agrupaciones lingüísticas y los colores justamente nos habla de la variedad, de la diversidad lingüística que hay en nuestro país. Y finalmente, si juntamos todo, tenemos como el sol. El sol nos da el sol, recordemos que la Tierra da 365 días la vuelta al sol, pues entonces se tienen 364 variantes lingüísticas, más el español, justamente 365, que es el sol por donde quieran verlo.
Este es el logo que tenemos, que diseñamos, y bueno, aquí me permito agradecer enfáticamente a nuestro diseñador del Instituto de Ingeniería, Óscar López Marín, que se me hace un excelente diseñador y que nos logró plasmar nuestras ideas que nosotros teníamos. Entonces, desarrollamos la arquitectura con la que pudiéramos recuperar la información del corpus, tomando en cuenta que teníamos contenido paralelo, que el nivel de alineación era a nivel de enunciado, de párrafo, de documento, algunas veces a nivel de palabra, y algo importante de nuestra arquitectura es que permitiera hacer la búsqueda de la información, y vamos a ver qué tipos de búsquedas teníamos, y permitiera lo que es la indización o la indexación de los documentos de una manera rápida. No les hablo de la arquitectura, si bien María nos dijo, bueno, pues saber el hardware o el software que se utilizó, pues ya lo hemos visto, ¿no? El hardware, ahí teníamos el OCR, el software que teníamos atrás, etcétera. Hay muchísimo que podría hablarse sobre esto. Entonces, pues tuvimos que probar con diferentes configuraciones, tiempo de respuesta, hasta que al final de cuentas hicimos investigación hasta que encontramos cuál era la mejor arquitectura. Cuando nosotros subimos los documentos al CPLM, hay que identificar los metadatos. Ya hablamos de los metadatos, autor, editorial, año, la variante de la lengua, etc. En el caso del gestor corpus, se indica si se quiere hacer público el corpus y si será colaborativo. Hacerlo público quiere decir que cualquiera lo puede consultar, y hacerlo colaborativo quiere decir que hay muchas personas que lo pueden editar, que pueden guardar nuevos documentos, que pueden borrar, que pueden editar, etc. Y bueno, entre las búsquedas que permite el corpus, la interfaz de concordancias, me limitaré a 3 ejemplos nada más. En esta ventana tenemos una búsqueda específica: muerte en español y los equivalentes en náhuatl. Podemos ver que el formato es vertical, se tiene un texto a un lado y el otro al otro lado. Ajá. Y bueno, vemos cómo la palabra que nosotros estamos buscando, que fue muerte, aparece resaltada en negritas. Aquí yo marqué en específico Miquistli, pero la idea era, bueno, la idea que queremos, lo que pasa es que es un proceso largo, es utilizar en lo posible un diccionario, por decir en este caso, náhuatl español, de tal manera que si nosotros ponemos muerte, entonces nos identifica cómo se dice muerte en náhuatl, y nos lo marque también en amarillo. Bueno, en negritas, en amarillo, en rojo, en lo que sea. Entonces, esta es la idea. Otra de las cosas que se puede hacer es la búsqueda con comodines. En este caso, cuando le ponemos asterisco, sion, estamos buscando todas las palabras que acaben en sion. Y entonces ahí tenemos educación, alfabetización, educación, capacitación, nación. Ajá. Traje los alineamientos con las 6 lenguas. En este caso, estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como vemos arriba del lado derecho. Y aquí está con el maya, el otomí, el mazateco. Con el otomí no se tenía nada, porque no se tenía ese texto, con el mixteco, etcétera, ¿no? Otra cosa que podemos ver en esta figura, y aprovecho de una vez, es que del lado izquierdo podemos ver que 2 símbolos, el CSV y en Excel. Quiere decir que nosotros podemos descargar esta concordancia en particular en cualquiera de los 2 formatos, como CSV o como Excel.
Si nos damos cuenta, para el caso de asterisco-ción, pues tuvimos en total 2036 resultados. La siguiente búsqueda es, por ejemplo, más compleja, y solamente para ejemplificar lo que se puede traer, busqué la palabra y separada de una distancia de 1 a 3 palabras de la palabra de. Entonces, tenemos y tiene que gobernar de, ¿ok? Que es lo que está marcado en negritas en la parte en español. Y entonces, esto es lo que nos está trayendo. Entonces, al tener nuestro corpus en formato electrónico, pues justamente podemos recuperar pues información diferente con base en distintos tipos de búsquedas, y bueno, pues esa es la ventaja, ¿no? Y bueno, me temo que ya es mucho, ya nada más hablaré de que nuestro trabajo todavía hay mucho que podemos hacer. Este fue un proyecto patrocinado que desgraciadamente nada más tuvimos patrocinio por 2 años. Y como ustedes saben, gracias al patrocinio es posible tener becarios que trabajen, hacerle este tipo de búsquedas, de la digitalización. Es muy costoso, entonces el patrocinio nos dio más allá de esos 2 años. Estamos conscientes que todavía podemos avanzar mucho, podemos todavía o esperamos incluir las grabaciones, que es una de las cosas muy importantes en el caso particular de los que trabajan con lenguas indígenas. Nos interesa aumentar el número de lenguas en el módulo nuclear, también en el subcorpus, crear los diccionarios que ya les había dicho para poder hacer las búsquedas, y algo que nos interesaría mucho es para las tecnologías del lenguaje, etiquetar con anotaciones que se llaman POS, que es Part of Speech. Esto es las etiquetas morfosintácticas de las palabras para las lenguas mexicanas. En este caso, saber cuáles son sustantivos, cuáles son verbos, adjetivos. Bueno, pues lo mismo saberlo, este tipo de etiquetas existe para el español, pero no para las lenguas indígenas, de tal manera que pudiéramos hacer búsquedas también por partes de la oración, lo cual es de mucha ayuda, sería de mucha ayuda para los investigadores de las lenguas indígenas. Un proyecto de esta naturaleza muy bien puede ser aprovechado por todos, pero bueno, necesitamos contar con la colaboración de estudiantes e investigadores para aumentar, conseguir textos. Y bueno, les comento que actualmente estamos renovando el proyecto, aunque no con financiamiento, sino con servicio social, que es una de las cosas que tenemos en la universidad, y dado que hay muchos integrantes de la ENA, de ciencias políticas, de lingüística, de estudiantes que trabajan lenguas indígenas, entonces hemos podido incorporarlos como servicio social, pero bueno, pues tenemos que irnos lentamente, ¿no? Y bueno, quiero finalmente agradecer a todos los que han participado en este proyecto. Ahora sí que, como en una película donde se presenta hasta el que mueve la cámara, no el camarógrafo, hubo coordinadores del proyecto, o sea, yo era el jefe del proyecto, tenía que velar por todo, pero el proyecto como tal fue dividido en distintos grupos. Entonces, la doctora Gemma Bell, que es la otra investigadora del grupo de ingeniería lingüística, ella se dedicó prácticamente a todas estas investigaciones lingüísticas, ver ya aplicaciones del corpus para hacer distintos tipos de investigaciones, como la cuestión de la complejidad de las lenguas, que es un tema que le interesa mucho.
Cintia Montaño, que es hablante de una lengua indígena, nos apoyó muchísimo. Marrea para la administración de toda la gente que participaba en el proyecto. En el desarrollo de la interfaz del corpus, principalmente Luis Argota y Ángel Rodríguez, además de Diego Córdoba, que estuvo apoyando. Y bueno, en el diseño del logo, lo vuelvo a repetir, Óscar López Marín, para mí es un excelente diseñador. Tuvimos coordinadores de cada una de las lenguas, si ustedes pueden ver, Lorena Pulvalam, para el maya, bueno, Jimena Gutiérrez Vázquez, que trabajó originalmente con el Axolotl, que es este corpus español náhuatl, Hermilo Santiago Benito, que es hablante del mixteco, Ana María Suárez de Otomí, Belín, en fin, que ellos coordinaron y por supuesto tuvieron que hacer bastante trabajo en conseguir los libros, anotar, digitalizar, pero los colaboradores, y aquí estoy poniendo en orden alfabético, a lo mejor se me fue alguno, tratando de captar a los estudiantes que estuvieron en ese entonces y que están actualmente. Y bueno, finalmente a CONACYT, que es el que prácticamente nos apoyó con el financiamiento. Y bueno, con esto quisiera pues terminar y no sé, pues me abro a las preguntas que quisieran formular. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, si los que nos están viendo en streaming tienen alguna pregunta o comentario, por favor, lo pueden escribir en los comentarios del streaming. A mí me surgen un montón de dudas. Si quiere, de pronto podemos empezar a platicar nosotros mientras la gente que nos está mirando se anima a escribir su pregunta. Mientras lo escuchaba, pensaba como en esta liga de la justicia algorítmica, un poco en el sentido en la discusión que ha habido en torno a las formas de aprendizaje del machine learning, ¿no? O sea, por ejemplo, los corpus de imágenes, cuando aprendemos a reconocer rostros, toda esta discusión en torno a que el corpus o el archivo sobre el cual aprende son en su mayoría de ellos personas blancas, digamos, blancas de ojos claros, y en torno a ello pues ha habido una serie de discusiones en cómo aprenden, por ejemplo, los motores de Google, ¿no? Entonces, me hacía pensar que alrededor de eso han derivado un montón de otras discusiones y de pronto la justicia estaría en incluir todos los demás rostros o todas las demás otras formas de los rostros en estos motores de búsqueda o no, ¿no? Y cuando usted habla de que no hay el suficiente material o corpus lingüístico de cada lengua y a su vez reconocer que, bueno, que usted lo menciona, que a veces una lengua tiene un montón de variantes, ¿no? Una de las que creo que de pronto hemos tenido como muy visibilizada por la lingüista Yasnaya Aguilar, porque ha cobrado como mucho, pues su voz ha sido bastante escuchada, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Y es gracias a ella que a lo mejor nos hemos vuelto un poco más conscientes algunas personas que utilizamos esta red social de todas las variantes del MIGE que hay y además de todos los procesos políticos de pensamiento que hay en torno a hablar una lengua, ¿no? Entonces, en este sentido yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo ha vivido usted esta tensión entre su formación ingenieril y su aproximación a la lingüística? Y sobre todo que creo que aquí hay como un intersticio muy interesante, sobre todo a partir de estas discusiones que han surgido ahora con esta intención del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de agregar humanidades, ¿no? Que justo, ¿no? Se piensa como que hay que agregarlas y no más bien pensar que las humanidades son transversales a todas las prácticas de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa usted este problema de integración? Si justamente tendrían que haber
un gran grupo de ingeniería lingüística o tendríamos que tener un montón de grupos de ingeniería lingüística trabajando a lo mejor desde diferentes lógicas, porque también a lo mejor esa sería otra pregunta. ¿Se responde a una lógica en específico cuando se trabaja con estos tipos de corpus? En todos los ejemplos que usted iba poniendo, por ejemplo, cuando hablaba del optical, bueno, del OCR, o sea, yo me preguntaba, ¿cómo aprende el OCR, no? O sea, si bien él está recibiendo una imagen, ¿cómo aprende a decir que es tal o cual palabra, no? Y bueno, no me quisiera extender como tanto en la pregunta, pero es que me surgían como muchas otras. Por ejemplo, ¿no? Cuando en Wikipedia nos dicen tostada es esto, ¿no? Que es la tostada española, pero esa es la tostada, ¿no? Y cuando hablan de la tostada mexicana, entonces ya hablamos de la tostada mexicana, ¿no? O sea, es decir, como que hay una jerarquía, ¿no? Entonces, ahí me surgía también la pregunta de cómo se entrena un OCR y si hay como de pronto estos sesgos, digo, estoy complicando un montón la pregunta y le pido una disculpa, pero de pronto no sé si hay como también estos sesgos en la propia programación de cómo estamos pidiéndole que haga este reconocimiento. Voy a decirlo así de bote pronto y como disculpándome porque no voy a desarrollar tanto, si de pronto no serán estos un poco sesgos coloniales que están de pronto imbricados en estas herramientas que utilizamos para procesar el lenguaje en este caso. Mira, pues gracias, sí, sí, es muy extenso todo esto. Nosotros en el grupo de Ingeniería Lingüística tenemos 20 años. Antes de nosotros, aquí en México, formalmente existe un grupo en el Politécnico Nacional que tiene alrededor de 23 años, 22 años, o sea, un par de años más que nosotros. Originalmente éramos pocos los que empezábamos a trabajar con tecnologías de lenguaje. Prácticamente era el Politécnico, nosotros, en el IMAS había un trabajo individual, en la UAP empezó a formarse un grupo, y bueno, nosotros empezamos a formar estudiantes donde realmente ya venían tanto de las ingenierías o de la parte de la computación como del área de la lingüística. Lógicamente, dentro de el Politécnico, por ejemplo, era prácticamente de computación. En el caso del grupo de ingeniería lingüística, afortunadamente tuvimos o tenemos, al ser la UNAM, estudiantes de todas las carreras. Entonces, en este sentido, pudimos integrar muy bien a los de computación como a los lingüistas. Se me olvidó mencionar el INAOE, por ejemplo, en óptica y electrónica. Y entonces, de todos estos grupos empezamos a trabajar tecnologías de lenguaje. Tienen distintos nombres: tecnologías de lenguaje, lingüística computacional, procesamiento de lenguaje natural, ingeniería lingüística, y formamos lo que es la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural. Hay dos tipos de estudios: los estudios teóricos y los estudios aplicados. En los estudios teóricos analizamos, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es que la lengua es muy difícil, ¿no? La lengua tiene distintos niveles, desde el aspecto fonético y fonológico, el morfológico, sintáctico, el léxico, el discursivo, el pragmático. Todos estos problemas que tiene la lengua son de interés para nosotros, para todos estos que trabajamos las tecnologías del lenguaje. Pero para eso necesitamos construir recursos. Y entonces, a la hora de construir recursos, ya necesitamos, a lo mejor, para analizar el léxico de la, vuelvo a caer en la ingeniería, el léxico de la ingeniería, pues necesitamos textos en ingeniería y nada más nos interesa eso. Me interesa los periódicos, lo que están hablando sobre la información de los desastres, y entonces nada más tengo información específicamente sobre los desastres. Pero esa información, cada grupo la hacía por separado. Entonces, una de las cosas que he buscado yo es tratar de compartir los recursos.
si ya trabajamos en una cosa, ¿por qué no compartirla? Y este es el fin de los corpus lingüísticos. El objetivo de hacer un corpus es no solamente que sirva para mi investigación, que sí, ese es el objetivo, ¿no? Pero también que pueda ser utilizado por otros. Y este es un fin que yo he perseguido. Por eso construimos GECO, el gestor de corpus, para que los colegas puedan subir textos. Sabemos que subir textos, ahorita, es que son tantas ideas. Otra de las cosas que me faltó es las aplicaciones. De aplicaciones hay muchísimas. No, el objetivo no era hablar de la ingeniería lingüística en las aplicaciones, porque me iba a dedicar a la gestión de archivos, ¿sí? Pero la ingeniería lingüística permite hacer resumen automática, traducción automático, recuperación y extracción de información, análisis de sentimientos, minería de textos, muchísimas cosas. Ok, entonces, hay distintas formas y las formas o las distintas técnicas para hacerlo van desde análisis lingüístico, análisis estadístico y usar machine learning. Entonces, dependiendo de lo que tienes. Entonces, es todo un mundo esto de las tecnologías del lenguaje. Y por tanto, pues bueno, hablar de todo no podría, pero más o menos estoy complementando todas las cosas que me estás planteando. Entonces, hemos tratado de construir los recursos y nuestro objetivo del CPLM, que era un proyecto financiado por 2 años, pues justamente sabíamos que estábamos limitados. Nuestro objetivo no era tanto construir un corpus, porque era un proyecto dentro de la convocatoria de fronteras de la ciencia. Esto es, no era construir un recurso, era aportar a la ciencia. Y entonces no hablé sobre ese proyecto, no hablé sobre la extracción léxica bilingüe, que era nuestro objetivo. Sí trabajamos sobre ese objetivo, pero no lo platiqué aquí. Únicamente platiqué sobre el recurso mismo para la extracción léxica. Ajá. Pero con muchísimo gusto algún día platicamos sobre esta extracción léxica bilingüe, cuál es la tecnología que hay atrás. Y a la hora de presentar este corpus, lo que me interesa es mostrar la dificultad y que además no es un trabajo que podamos hacer en 2 años y menos solos. A pesar de todo el equipo de trabajo que hubo detrás, necesitamos la colaboración de los demás. Hay muchos en México, muchos colegas de la AMPLN, de la Acción Mexicana de Procesamiento de Lenguaje Natural, que están construyendo corpus paralelos de lenguas indígenas, con lenguas indígenas. Entonces, el chiste es integrarlos. Para eso necesitábamos la plataforma. Y entonces, pues estamos viendo de qué manera hacer una colección integral de todas estas colecciones particulares que cada uno de nosotros tenemos, a fin de poder utilizarlo y ampliarlo. Y bueno, de esta manera reitero la invitación para el que quiera aportar con sus textos paralelos, pues es bienvenido a hacerlo. Subirlo a la plataforma, y si en algún momento alguien tiene una plataforma mejor que nosotros, pues con muchísimo gusto nos cambiamos de plataforma, ¿sí? El chiste es que sea un recurso útil para cualquiera, ¿sí? Y no sé si completé un poquitito con todas las inquietudes que manifestaste. Bueno, creo que sería complicado también, ¿no? Son preguntas, pues, que pueden tener muchos grados de dificultad. Evidentemente yo estoy haciendo como versiones muy simples de otros problemas, ¿no? En este sentido, en esta colaboración, se me hace como muy interesante que usted hable de que está hecho para compartir, porque me parece que
hay pocos proyectos de investigación que justamente están hechos para ser trabajados, ¿no? En estas colaboraciones, no sé si podríamos decir transdisciplinarias o interdisciplinarias, eh, por ejemplo, por ejemplo, ahí tenía usted como responsables por lengua, ¿cómo, ¿cómo se decide trabajar en un nuevo corpus? ¿Cómo se asigna un responsable? ¿Alguien decide tomar esa responsabilidad? Lo pregunto en el sentido de que a lo mejor en este momento hay alguien que no esté conectado en el streaming, pero que nos vea después. Eh, si alguien quisiera comenzar a trabajar el corpus de su lengua, ¿cómo sería este proceso? ¿Tiene que ser un estudiante de la universidad? ¿Trabajan con otras instituciones? ¿De qué manera funciona? Bueno, afortunadamente, justamente tenemos o trabajamos en la Universidad Nacional, ¿sí? En la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, en este sentido, es una universidad nacional y es una universidad, ¿sí? Lo cual quiere decir que estamos amplios en cuanto a la diversidad de disciplinas y tú lo has visto, para esto se necesita informáticos, diseñadores, comunicólogos de distintas áreas. Entonces, nosotros no solamente hemos trabajado dentro, o sea, con colegas dentro de la universidad, sino fuera. Mencioné que en particular este proyecto teníamos del Colegio de México y del CENIDET, pero me faltó, o sea, eran los integrantes del proyecto, pero tuvimos muchos estudiantes, por ejemplo, de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ahora que mencioné con la nueva etapa en la que estamos participando, lo que hicimos fue abrir la convocatoria dentro de nuestros canales de Facebook. Tenemos nuestra página Grupo de Ingeniería Lingüística en Facebook, para el que quiera. Y entonces abrimos la convocatoria para el que quisiera integrarse otra vez al proyecto del CPLM y tuvimos una respuesta muy positiva por parte de muchos estudiantes, no solamente de la ENA, de antropológicas, de ciencias políticas, que son hablantes de una lengua indígena y dijeron, pues a mí me interesa trabajar con mi lengua. En este caso, lo que hicimos para las 6 lenguas que teníamos es que teníamos los hablantes de esas lenguas. Entonces, ellos dijeron, pues yo lo coordino, yo lo trabajo. Era mostrarles cuál era la metodología de trabajo, evidentemente. Y entonces ellos, cuando entendieron la metodología, pues ya pedimos incorporar estudiantes, trajimos estudiantes de distintos lugares y se incorporaron. Y trabajaron específicamente con, bueno, a mí me interesa el chol, pues órale, me voy al chol, ¿no? Y entonces, esa es la idea. Si alguien se interesa en abrir una nueva lengua, porque ya estamos trayendo, no me acuerdo, como 4 o 5 lenguas con los nuevos estudiantes que tenemos, pero si a alguien le interesa alguna otra, con muchísimo gusto puede llegar. Y si ya tiene inclusive textos paralelos, pues muchísimo mejor. Y si quiere abrir un grupo, pues les damos la metodología necesaria, el conocimiento, el cómo se hace para que justamente puedan integrar su grupo de trabajo y integrarse a este proyecto. Y en cuanto a estas metodologías, digamos, son flexibles. Es que me preguntaba, por ejemplo, en las personas que estén, por ejemplo, estudiando en las escuelas del Centro Nacional de las Artes o del INBA, y que a lo mejor son personas que están más relacionadas, por ejemplo, con los con procesos como del cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor de pronto como estos encuentros podrían ser interesantes para seguir pensando, no sé si la corporeidad de las lenguas, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tan abiertos son estos procesos por si quisiera integrarse gente de otros espacios para contribuir o trabajar en este ejercicio?
Algo que ha distinguido el grupo de ingeniería lingüística es la interdisciplina. O sea, sí, también es una transdisciplina que se aplica, que tiene a distintas aplicaciones, pero es una interdisciplina y nunca hemos dicho que no a quien quiere entrar. Hemos tenido abogados o gente de leyes, hemos tenido filósofos, hemos tenido psicólogos, hemos tenido de la escuela de enfermería, matemáticos, de ciencias, biólogos, de todo absolutamente. Y todos tienen cabida con nosotros. Entonces, el chiste es el acercarse y decir, a mí me interesa lo que están haciendo. Para darte una idea, a nivel de psicología teníamos dos proyectos. Uno, la detección temprana de Alzheimer, a través de la identificación de los patrones lingüísticos. Otro, la identificación de rasgos de ideación suicida. Ajá. También metidos en textos como en Facebook, en redes sociales como en Facebook y en Twitter. Entonces, un psicolingüista justamente puede meterse a este tipo de proyectos y hemos tenido muy buenas investigaciones en este caso. A nivel de la estudiante que tuvimos de enfermería, ella trabajó en el corpus de las sexualidades en México. El tema de la sexualidad es sumamente importante para muchísimas cosas. Entonces ella nos ayudó a conseguir los textos que eran más interesantes, más importantes sobre la sexualidad en México y la importancia que tiene para la salud. No sé, o sea, de la gente de comunicación, inclusive para el diseño de una página, para el ver de qué manera se puede recuperar de un periódico las noticias más relevantes, cómo identificar la opinión que se está dando en cada una de las noticias. En fin, hemos tenido de señas estudiantes que les interesan las señas mexicanas, el lenguaje de señas y ver de qué manera podemos enseñar las lenguas, la lengua de señas de una manera más fácil. En fin, cabida hay de todo. Lo único que necesitan es acercarse a nosotros en nuestra, ya sea en el Facebook o en los correos que tenemos, pueden consultarnos en la página que tenemos y adelante, platicamos. Realmente estamos abiertos a cualquier disciplina, a cualquier cantidad de aplicaciones. Ahorita tenemos más de 50 estudiantes trabajando con nosotros. O sea, es un mundo de estudiantes, no son estudiantes que están tomando clases, son estudiantes que están trabajando en distintos proyectos y manejar 50 estudiantes entre 2 investigadores es una carga muy, muy fuerte. Por eso, a pesar de que yo me encuentro de sabático en Barcelona, no quiere decir, o sea, tengo un compromiso fuerte de trabajo en Barcelona, pues todavía tengo que hacer el trabajo en México, no lo puedo dejar porque los proyectos siguen y la incorporación de estudiantes, pues es a cada momento. O sea, te puedo decir que cada semana prácticamente tenemos un nuevo estudiante que se incorpora. De la misma manera, cada semana sale un estudiante que ya acabó su periodo o que ya decidió ya no seguir. Se pueden incorporar desde voluntarios, simplemente me interesa cooperar porque me interesa, porque quiero aprender. Servicio social, cuando tenemos recursos como becarios, pueden hacer una tesis, no importa si son de la Ciudad de México, no importa si son de cualquier estado, o sea, tenemos estudiantes de Guadalajara, de distintos lugares, no estamos limitados tampoco. Al ser investigadores, nosotros podemos dirigir una tesis en cualquier lugar, a nivel licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, esto es lo que nos permite incorporar de cualquier área.
El que quiera es bienvenido y bueno, nos trataremos de dar nuestro tiempo. No es fácil manejar tantos, pero para eso tenemos hasta un administrador, tenemos administradores. Hoy tuve una reunión con 2 administradores del grupo que me van a apoyar para la organización de un evento. O sea, es todo el mundo. Son bienvenidos, con muchísimo gusto, estamos abiertos con todos. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues me gustaría mucho poder conversar en el futuro con usted, porque como bien dice, ¿no? O sea, abordó como solo una partecita del gran trabajo que ustedes están haciendo y que si lo pensamos solamente a nivel México, es monstruoso la cantidad de trabajo que podemos llegar a pensar que estaría como potencial digamos, para el objetivo que ustedes tienen, ¿no? Eh, y sobre todo, creo que la cantidad de gente que se podría sumar, pues todavía son muchísimos más, ¿no? Y digo, de pronto hemos tenido la suerte que en el Centro Multimedia, durante la pandemia, hemos llegado a Centroamérica, Sudamérica, y pues ya no quiero pensar en la cantidad de efectos que puede llegar a tener esta conversación, a lo mejor en personas que también estén pensando no solamente en el rescate de una lengua, que eso ya es mucho, sino también como todos los efectos políticos y sociales que tiene el habla de una lengua y como usted bien dice, ¿no? Estos corpus pueden servir para investigaciones de diferentes tipos. Me gustaría darle las gracias por haber estado con nosotros y ojalá no sea la última vez que conversemos. La siguiente semana, no, perdón, el siguiente mes, en noviembre, estaremos teniendo las jornadas de autodeterminación digital y creo que pensar la lengua y los corpus son parte trascendente de problematizar las nociones de autodeterminación digital. No sé si usted quisiera agregar algo más, doctor. No, pues más que nada, pues muchas gracias por darme esta oportunidad, porque el canal que tienen ustedes de difusión es sumamente importante para nosotros. Pues simplemente agradecerte esta oportunidad y que también le sirve a mis propios alumnos, porque los he invitado a integrarse en su portal para escuchar la plática. Es importante que ellos sepan cómo un proyecto en particular puede utilizarse para muchísimas cosas. Tenemos distintos proyectos, distintas aplicaciones. Pues me dio mucho gusto haber compartido un pedazo de una de ellas, que creo que sirven para lo que están haciendo ustedes, y pues reiterar otra vez la invitación y agradecer en tu caso el haberme invitado. Qué bueno que menciona esto de sus estudiantes, si alguno nos está viendo. Creo que una de las cosas que está como en tensión, no solo diría últimamente debido a la pandemia, sino yo creo que en las últimas décadas la propia formación universitaria, como las finalidades de la formación. Y creo que justo estamos como en un momento de pensar nuestras formaciones y nuestras colaboraciones de manera transdisciplinaria. Y pues bueno, aquí está el Centro Multimedia, en particular el Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes. Y pues bueno, estamos abiertos a las propuestas y a la conversación y a las colaboraciones interinstitucionales y transdisciplinarias. Muchas gracias a la gente que estuvo conectada. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gobierno de México.